Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana, abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Quiero iniciar con esta imagen de la señora colombiana Marta Sepúlveda. Marta Sepúlveda ya fue autorizada a partir de este mundo en las condiciones en las que ella desea hacerlo. Ella quiere irse de este mundo sin que sus familiares y sus amigos la vean deteriorarse producto de una situación incurable que padece. Ella padece una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Llega a un punto en el que no puede controlar sus movimientos físicos. Entonces, ella todavía está en una situación, pues, de vida que no ha alcanzado ese nivel de retroceso, pero le fue aprobada la eutanasia. Y después que le aprobaron la eutanasia, como en Colombia solo está permitida en casos crónicos, en casos de personas que tienen enfermedades terminales, incurables, y lo único que están haciendo es padeciendo dolores que no pueden soportar. Entonces, en esos casos sí. Entonces, como no era todavía la situación de Marta Sepúlveda, el Comité Científico Interdisciplinario para la Muerte con Dignidad, pues había planteado en Colombia que no debía llevarse a cabo la eutanasia. Ella tuvo que ir ante un juez con sus abogados y esta semana consiguió su derecho a la eutanasia. Fíjense, señores, cómo es la vida de compleja, que hasta el derecho a morir y hacerlo con dignidad, pues tiene que ser pues reclamado. Por otra parte, una polémica que se saldó esta semana con una demostración que hizo Wellington Arnaud, el director de INAPA. Muchas personas insistían en una contradicción que se ha presentado con unas afirmaciones que hizo Gilberto Reynoso, que es el director ejecutivo del Gabinete del Agua, que hizo referencia a un estudio que dice de un alto nivel de contaminación de las aguas de Boca Chica, una alta contaminación de las aguas de Boca Chica. Wellington, para demostrar que un estudio hecho por el INAPA que demostraba que ese nivel de contaminación era dentro de los parámetros permitidos, que no era verdad que representaba un peligro el baño en esta playa, pues esta semana fue con su familia a bañarse en Boca Chica. Yo creo que el informe que él presentó sobre un estudio que hizo el INAPA es un informe que, si él no creyera realmente en la certeza
en la calidad de ese informe no habría hecho esto de llevar a su familia a exponerla al peligro, sino si están ahí es porque él certifica la calidad de ese informe del que habló el INAPA. Por otra parte, señores, esta tragedia que se ha producido en La Vega, 3 muertos y 3 muertos que fueron allí a salvar vidas. 3 miembros del cuerpo de bomberos. Algunos pertenecían a los bomberos del aeropuerto del Cibao, porque en este incendio que se produjo en Casa Mora, en La Vega, no solo el cuerpo de bomberos de La Vega, sino los cuerpos de bomberos cercanos y no tan cercanos, fueron a tratar de contener la situación. Y en eso estaban estos 3 bomberos que lamentablemente fallecieron. Habrá que establecer cuáles fueron las causas de este siniestro, si hay alguna responsabilidad en estos hechos, ¿no? Porque estos 3 muertos, alguien debería responder por ellos. Toda nuestra solidaridad con sus familiares. Señores, vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, señores, dicen que la felicidad en la casa del pobre dura poco. Estamos contentos, aliviados por el anuncio que hizo el presidente Abinader, del que hablaré en el enfoque de la semana, de que no se iba a presentar una reforma fiscal. Es decir, que los dominicanos no tendremos por ahora ni creación de nuevos impuestos, ni elevación de los impuestos que pagamos hasta ahora. Esa es una noticia para uno, beberse una cervecita tranquilo el fin de semana, un traguito, una copita de vino, porque bueno, se esperaba un tablazo que no viene. Entonces, eso es un motivo como para uno sentir un alivio. Pero ese alivio duró muy poco. Duró muy poco porque entonces tuvimos que entrar en conciencia al día siguiente de que entraba en vigencia la resolución de la Superintendencia de Electricidad que dispone del desmonte del subsidio eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la factura que nos viene en noviembre, es decir, a partir del lunes, nuestra tarifa eléctrica empieza a elevarse. Si creemos que hasta ahora estamos pagando mucho, bueno, vamos a pagar más. Iremos pagando más y más porque el desmonte será paulatino. Un poco más adelante vamos a informar en qué consiste este nuevo tarifario. Pero el lunes, entonces el jueves, nos vamos a la cama contentos porque no habrá reforma fiscal. Pero el viernes, entonces, tenemos la información de que ya entraba en vigencia la resolución
que desmonta el subsidio eléctrico, y eso quiere decir que lo que pagamos electricidad vamos a tener facturas más elevadas, facturas más caras. Y eso que hay gente que entiende que las que estaba recibiendo eran caras. Bueno, ahora se pondrán un poquito más caras. Vamos inmediatamente a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Tras semanas de conjeturas, advertencias de sectores sobre su oposición a una subida de impuestos y a la eliminación de exenciones y el rechazo anunciado de los partidos de oposición, el presidente Luis Abinader despejó el panorama. No habrá reforma fiscal. El presidente anunció que el gobierno no va a aumentar impuestos y no someterá ninguna reforma tributaria, considerando la situación de alzas internacionales y su impacto local. En un discurso a la nación a propósito de los debates producidos alrededor del tema de una reforma fiscal, Abinader expuso que están conscientes de que hoy, con un aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, de los productos de alimentación básicos o de las materias primas para fertilizantes, con el impacto que eso tiene en las economías domésticas, no es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. La única reforma que vamos a emprender ahora es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos, manifestó. En ese sentido, dijo que la prioridad de su obra es consolidar la recuperación económica y estar cerca de la gente. Este próximo lunes 1 de noviembre, el Estado Dominicano inicia el desmonte gradual del subsidio a la tarifa eléctrica, que cada 3 meses será ajustada al alza hasta 2026, provocando un aumento gradual del costo de la factura hasta el precio real del servicio. Pero ¿cuánto pagará el usuario de acuerdo a los nuevos reajustes tarifarios y según su consumo energético? ¿Quiénes serán los más perjudicados con el inicio del desmonte pautado en el marco del pacto eléctrico? El siguiente cuadro explica el incremento que se hará según el rango de consumo de cada cliente, que va desde 25.27 pesos a 79.38. Este es el precio que pagarán los clientes residenciales a partir del 1 de noviembre del 2021. Para 100 kilowatts habrá un aumento de 25.27 pesos, para 200 kilowatts 45.04, 300 kilowatts 62.04, 400 kilowatts 66.38, 500 kilowatts 70.71, 600 kilowatts 75.04. El desmonte gradual del subsidio en principio estaba pautado para comenzar el pasado sábado 1 de octubre, pero fue aplazado para noviembre de este año por medio de la resolución 87-2021 de la Superintendencia de Electricidad. El Ministerio Público señala a Jorge Luis Erasme Estrella como uno de los principales colaboradores de la red criminal que en marzo del año pasado introdujo al país un alijo de 700 paquetes de cocaína clorhidratada traídos a bordo de una embarcación por la costa de Nigua, San Cristóbal. En su primera etapa, la operación Larva incluyó 26 allanamientos simultáneos en apartamentos, negocios y una villa ubicados en distintos sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Capcana. También en un local de una plaza comercial, una financiera ubicada en Santo Domingo Oeste y otra que opera en una plaza comercial en la avenida Sarasota en el Distrito Nacional, así como en un bar discoteca localizado en Los Alcarrizos, informó el Ministerio Público. Los implicados en la red desmantelada con la operación Larva están directamente vinculados a la estructura criminal a la que el 16 de marzo de 2020 las autoridades le apresaron en flagrante delito a 11 personas al interceptar una embarcación en la costa de Nigua, San Cristóbal, que provenía desde Colombia y que tenía a bordo 700 paquetes de cocaína clorhidratada. Senadores de distintos bloques partidarios depositarán una propuesta de ley que busca reducir el gasto tributario a su mínima expresión para evitar la introducción de una reforma fiscal por parte del gobierno. En una rueda de prensa, la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta presentaron una iniciativa donde buscan eliminar exoneraciones de vehículos, reducir sueldos, disminuir el gasto en publicidad estatal y derogar leyes que no permiten la recaudación de ciertos impuestos.
El proyecto de ley fue firmado por 24 senadores, pero al menos 17 se presentaron en la rueda de prensa y leyeron una comunicación donde mostraron algunos detalles del proyecto de ley que pretenden introducir en la sesión de trabajo del hemiciclo para recaudar más impuestos. Proponemos reducir el gasto tributario a su mínima expresión, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a 217.487 millones de pesos anuales, explicaron. En un primer punto, el proyecto busca suprimir todas las exoneraciones de vehículos y de cualquier naturaleza que reciben los integrantes del Congreso Nacional, pero también la eliminación de esas exoneraciones se ampliarían a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y representantes del servicio en el exterior. Asimismo, deroga cualquier ley que disponga exoneraciones de impuestos de importación para vehículos en beneficio de funcionarios públicos. En ese mismo punto también plantean que ninguna institución del Estado puede adquirir vehículos por un monto superior a $30,000 para ser asignados a funcionarios públicos, con excepción del presidente y vicepresidente de la República. Ya en otro punto propone hacer cumplir la Ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado Dominicano, a fin de que ningún funcionario público pueda tener un salario mayor al del presidente de la República. El senador Alexis Victoria Yep aseguró que los fondos sociales provinciales, conocido popularmente como el barrilito, podría también ser removido solo si se aprueba este proyecto de ley. 3 miembros del Cuerpo de Bomberos de Moca murieron la noche del pasado miércoles mientras sofocaban el incendio que devoró la tienda Casa Mora en la provincia La Vega, confirmó la entidad. Los fallecidos fueron identificados como el mayor Juan María Concepción, de 53 años, el segundo teniente Olvi Arias, de 27, y el sargento mayor José Luis Mojica, de 55. Su deceso se produjo cuando un piso de la edificación se desplomó y los atrapó. También 3 miembros del Cuerpo de Bomberos resultaron afectados por el humo del siniestro, que ya fue controlado. De manera extraoficial informaron que el incendio en la tienda textil lo ocasionó un cortocircuito y se espera que el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de La Vega emita el informe oficial. Los fallecidos pertenecían al Cuerpo de Bomberos de Moca, que habían acudido a dar apoyo a los de La Vega. El fuego comenzó a las 3 de la tarde y fue controlado pasado las 8 de la noche con bomberos de varias ciudades del Cibao. Unas 470 personas fallecieron tras verse involucrados en accidentes de tránsito en las calles, avenidas y carreteras del país entre enero y marzo de este año. Las estadísticas fueron ofrecidas por la Dirección General de Tránsito Terrestre, DGCET, durante el acto de inauguración de la Oficina Principal de Licencias de Conducir del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, que contará con la implementación de simuladores electrónicos y evaluación psicofísica de conductores. Durante la inauguración, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, puso a disposición del Intran el Centro Médico de Evaluación Psicofísica de Conductores, CEMECO, que está facultado por el Decreto 3-19 para verificar con un rigor científico las aptitudes físicas, psicofísicas y psicológicas de quienes aspiren a manejar un vehículo. En esa oficina se utilizará el reglamento de certificado médico psicofísico de conductores, que establece el procedimiento a seguir para evaluar física y mentalmente a los conductores y aspirantes a conducir vehículos de motor, lo que garantiza la seguridad vial de todos los usuarios en las vías. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de víctimas fatales en el país, principalmente en periodos de asueto laboral. En los últimos meses, Haití ha sido golpeado por varias crisis políticas y sociales, pero ahora se le suma otra al país vecino, la escasez de combustible. Desde el inicio de esta semana han sido varios los reportes que diarios haitianos han hecho sobre el tema. Se trata del bloqueo al acceso a la terminal petrolera de Barró, ubicada en Puerto Príncipe, por parte de un grupo de personas armadas no identificadas, impidiendo que los transportistas de productos derivados de petróleo hagan su trabajo. Asimismo, se informó que en la zona se realizaron múltiples disparos, otro obstáculo que impidió que los empleados del lugar llevaran a cabo sus labores. Esta delicada situación se agrava aún más, tomando en cuenta la crisis de suministro de combustible que existe en Haití, ya que la terminal de Barró tiene en reserva unos 25,000 barriles de gasolina y más de 50,000 barriles de diésel, de acuerdo con Le Novelist. Similarmente, reportaron que un cargamento de productos derivados del petróleo llegó a Puerto Príncipe el pasado fin de semana, pero todavía no ha sido entregado en la terminal de Barró por el bloqueo.
En otro orden, la violencia pandillera sube y baja dependiendo de la situación política o económica en Haití o en su momento la presencia de fuerzas de paz de la ONU. Un total de 328 secuestros fueron reportados a la Policía Nacional de Haití en los primeros 8 meses del 2021, comparado con 234 para todo el 2020, según la Oficina de las Naciones Unidas para Haití. Hay una enorme cantidad de nombres de pandillas, Crachet d'Ifé, Torcel, Bass Pilot, 5 Seconds, pero los expertos calculan que hay solo 30 afianzadas en la capital y sus alrededores. Se estima que la más poderosa es G9 Familia y Aliados, dirigida por Jimmy Cherizier, un ex policía. El poder de las pandillas es más evidente en Martissant, el vecindario que vincula a Puerto Príncipe con el sur del país y donde 3 bandas se pelean por el poder. Dairo Antonio Úsuga, conocida con el alias de Otoniel, fue capturado durante una acción conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía de Colombia, denominada Operación Osiris. El jefe del Clan del Golfo ha sido capturado en Cerro Yoqui, en el departamento de Antioquia, tras más de 6 años burlando la persecución de policías y militares. El jefe máximo del llamado Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, llevaba años en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Las autoridades norteamericanas habían ofrecido una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura. Otoniel es acusado por las autoridades estadounidenses de importar al menos 73 toneladas métricas de cocaína entre 2003 y 2014. En la Operación Osiris han participado más de 500 hombres de las Fuerzas Especiales, la Marina, 50 expertos de inteligencia y 22 helicópteros. Sobre él pesan 128 órdenes de captura, 7 sentencias condenatorias, una larga lista de delitos y una de solicitud de extradición a Estados Unidos. El gobierno de Colombia anunció que Otoniel, el narcotraficante más buscado del país, será extraditado a Estados Unidos tras su captura el pasado sábado. Un informe realizado por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, puso en evidencia que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron en 2020 un nuevo récord. Esto confirma que ni la desaceleración económica del COVID-19 pudo reducir el ritmo de las emisiones atmosféricas. Los hallazgos se dan a conocer a pocos días de que inicie la COP26, donde líderes mundiales abordarán el cambio climático y sus posibles soluciones cada vez más apremiantes. El informe de la Organización Meteorológica Mundial reveló que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron un nuevo récord en 2020 y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del periodo 2011-2020. Durante el último año, la concentración de dióxido de carbono, CO2, el más abundante de los gases de efecto invernadero, alcanzó las 413,2 partes por millón y se situó en el 149% de los niveles de la preindustrialización. El boletín adelanta además que al término de 2021, las concentraciones de CO2 volverán a marcar niveles récord. Peter Italas, el secretario general de la OMM, aseguró que la última vez que la Tierra experimentó una concentración comparable de CO2 fue hace 3.5 millones de años, cuando la temperatura era 2-3 grados Celsius más cálida y el nivel del mar era 10-20 metros más alto que ahora, pero entonces no había 7.800 millones de personas. Finalmente, el exponente dominicano de música urbana, el Alfa, el Jefe, se coronó como el urbano criollo más exitoso de todos los tiempos, al llenar a toda capacidad el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Su rotundo éxito del pasado viernes en un imponente escenario como el Madison Square Garden, a casa llena, no es cualquier cosa, y por eso la reseña de la prestigiosa revista Rolling Stone, incluyendo hasta del mismísimo presidente de la República, Luis Abinader, y los quisqueyanos residentes en el extranjero, especialmente los que viven en Nueva York. El Alfa demostró que con esfuerzo, sacrificio y disciplina se alcanza el éxito. Gracias por poner en alto nuestra bandera, orgullo dominicano, expresó Abinader en su cuenta oficial de Instagram. El evento forma parte de su gira La Leyenda del Dembow, donde unas 20.000 personas se dieron cita al histórico acontecimiento, donde Emmanuel Herrera, nombre de pila de este artista, regaló un amplio repertorio de sus más populares canciones, las cuales fueron coreadas por todos los fanáticos. El Alfa tuvo como invitados a J Balvin, Farruko, Fernando Villalona, Kiko el Crazy, DJ Adonis, Jerry Scum, Mark B, Chelo Chuck, entre otros.
Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Pero también escuchamos a nuestro pueblo. Y somos conscientes de que hoy, con un aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, de los productos de alimentación básicos, de las materias primas para fertilizantes, con el impacto que eso tiene en las economías domésticas, no es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos, es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica. Señoras y señores, las posibilidades de la República Dominicana son enormes, pero los necesito a todos ustedes conmigo para sacar este país adelante. Tenemos un enorme reto colectivo ante nosotros y estoy dispuesto a trabajar hombro con cada dominicano y dominicana para conseguir los objetivos que como país nos hemos propuesto. Una nación en proceso de desarrollo, con una inversión pública productiva que genere un crecimiento económico que llegue a todos y con una mejora de la red de servicios públicos. Ahí está la meta. Y aquí mi trabajo de cada día y mi compromiso sagrado para alcanzarla. Hoy les pido a todos y a todas que me acompañen. La única reforma que vamos a emprender ahora es continuar apostándole al crecimiento y la inversión para que los beneficios lleguen a todos los dominicanos. Muchas gracias y que Dios siga bendiciendo a la República Dominicana. Bueno, señores, es un fragmento de la locución que pronunció esta semana el presidente Abinader para anunciar que el gobierno no iba a presentar un proyecto de reforma. Es una decisión correcta porque la coyuntura es una coyuntura que se ha tornado muy compleja, porque ya no es solo la coyuntura que nos llamaba a hacer la reforma fiscal para poder responder al tema del endeudamiento en el que el país pues ha incurrido, producto de la pandemia, producto de proyecciones de inversiones que después lamentablemente no se hicieron y una parte de ese dinero que se tomó prestado está pagando intereses sin que se esté haciendo inversión con ese dinero que se tomó prestado. Entonces teníamos una situación que nos conducía a la necesidad de realizar ajustes fiscales. Eso siempre tiene un impacto para la clase media, por más que se diga que es una reforma que va a tratar de llegar a los que más tienen, que va a proteger a los que menos tienen, etcétera. Eso es un poco de poesía, porque en la realidad la reforma para las recaudaciones importantes tiene que ser abarcadora y los ricos no son
son un segmento muy limitado. Por lo tanto, no hay reforma que pueda hacerse nada más penalizando a los que más tienen, que vaya a dar resultados económicos importantes. Entonces, qué bien, pero resulta que el panorama que nosotros tenemos en lo adelante es un panorama que nos lleva a grandes sacrificios, aún sin la realización de una reforma tributaria. Porque una reforma nos sacrifica porque nos pone a pagar más impuestos. Pero a la vez de que nos sacrifica porque nos pone a pagar más impuestos, pone al gobierno en mejores condiciones de satisfacer las demandas de los ciudadanos. Pero lo que tenemos por delante, donde no tendremos reforma, pero de todas maneras seremos perjudicados en nuestra capacidad, en nuestro poder adquisitivo, grandemente sacrificado, porque el impacto de los precios del petróleo, de los precios de los combustibles, no solo se refleja en el transporte. No es que ahora echar un galón de gasolina e irnos a trabajar nos sale más caro. No, es que todo lo que se produce, se produce en maquinarias alimentadas con energía y se transporta con energía, se refrigera con energía. Todo eso es petróleo, todo eso es combustibles fósiles en nuestro caso, lo que quiere decir que el impacto inflacionario que eso comunica es de por sí difícil. Fíjense que ahora, con la elevación de la tarifa energética por la finalización del subsidio energético y el encarecimiento de los combustibles, los pequeños negocios, muchos pequeños negocios, irían al precipicio. Un salón de belleza, ¿qué puede un saloncito incrementar al precio de los servicios que brinda para subsistir? Entonces, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? La misma gente que no tiene capacidad de ingreso. Entonces, muchas iniciativas de estas de negocio, de micronegocios, lamentablemente con el panorama que viene, sin reforma, la tendrán difícil. Imagínese usted si se hubiese hecho la reforma, tuviéramos una situación mucho más explosiva. Yo creo que el liderazgo tiene que prepararse para actuar con la responsabilidad necesaria en una coyuntura en la que el mundo vive una crisis en la cadena de suministro que ahora se agrava por el alto costo del petróleo. Nosotros no producimos petróleo, no tenemos un acuerdo como el de Petrocaribe que nos dé ciertos márgenes en estos momentos de maniobra con la factura petrolera, y eso puede tener un impacto pues realmente muy fuerte para la vida de miles y miles, por no decir de millones de dominicanos. Vamos entonces, señores, a una pausa, retornamos en breve y ahí estaremos presentando las 3 preguntas. Señores, ¿cómo afrontar la situación que tenemos por delante con la subida de los precios de los combustibles? Nuestro equipo le formuló las 3 preguntas de esta semana al distinguido economista Jaivanjoe NG Cortiñas. Vamos a ver la conversación con Jaivanjoe. Adelante.
¿Qué medidas sugiere al gobierno para evitar una crisis por la escasez y el encarecimiento de los precios internacionales de los combustibles? El tema del petróleo, tanto en lo que tiene que ver con la producción internacional, la oferta internacional y la evolución que está manifestando el precio del barril del petróleo en los mercados internacionales, ciertamente se ha constituido nueva vez en una amenaza, en este caso, a la recuperación económica mundial y local que comenzó a experimentarse durante este año 2021. Y resulta que en el presupuesto que se ha formulado para el 2022, se ha estimado que el precio del petróleo sería de alrededor de $62 el barril para el año 2022. Sin embargo, a la fecha, al día de hoy, el precio del barril del petróleo WTI, que es el que adquiere la República Dominicana en los mercados internacionales, se sitúa sobre los $83 el precio del barril. Eso significa entonces que ya está teniendo un impacto negativo en las finanzas públicas dominicanas y obviamente en el precio de los distintos derivados del petróleo en la República Dominicana, que trae como consecuencia un encarecimiento de todos los combustibles y por esa vía también una presión adicional a la inflación local. El gobierno dominicano, la República Dominicana, en el caso particular de las autoridades, deben en primer lugar de reelaborar una reestimación del precio del petróleo y construir un nuevo escenario macroeconómico de cara a lo que resta del 2021 y de cara al 2022, atendiendo a este nuevo escenario del incremento del precio del barril del petróleo, pero además también considerando que este aumento del precio estaría perjudicando el estimado de crecimiento económico que se ha considerado para el año 2022, que es de alrededor de un 5.5% del crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Entonces, las autoridades deben prestarle mucha atención a las otras fuentes generadoras de divisas, de tal forma que la República Dominicana esté preparada para afrontar cualquier choque externo a causa del incremento del precio del petróleo, y esas fuentes son el turismo, las exportaciones, fomentar a los dominicanos que viven en el exterior a que continúen enviando remesas, como lo han estado haciendo, ya no por causa de una política pública local, sino por causa de la política monetaria expansiva del gobierno norteamericano. Entonces ahora debe ser parte de una política pública dominicana y también de atraer la mayor cantidad de inversión extranjera directa al país. Esas serían las medidas que el gobierno debería de implementar en lo inmediato para hacer un mayor de esos de divisas en la República Dominicana para afrontar este incremento de precios del barril del petróleo. ¿Sería prudente una reducción o eliminación de los subsidios en un momento de encarecimiento de otros productos por limitaciones de producción y escasez de contenedores? Fíjate, la economía dominicana ha venido mostrando ciertos niveles de recuperación económica. Sin embargo, esa recuperación no se manifiesta totalmente en la recuperación del sector laboral. Todavía prevalecen alrededor de 95,000 trabajadores del sector formal de la economía dominicana que trabajaban a marzo del 2020 y que hoy todavía, octubre del 2021, no han podido reincorporarse en ninguna empresa, en ninguna unidad económica, en ningún sector de la economía dominicana. Por lo tanto, desmontar los subsidios sociales sería contraproducente en estos momentos. Se cierne en el mercado mundial una situación difícil que representa un gran desafío porque la mercadería, el tránsito marítimo de mercadería está siendo afectado en forma importante con la elevación de costos ante la escasez de contenedores en los principales puertos y economías del mundo. Entonces, yo creo que lo que se aconseja en la actual coyuntura es que se mantenga en aquellos sectores que todavía la recuperación económica no lo ha alcanzado, de tal forma que no haya al fiscal estructuralmente tenemos, no se lesione un riesgo de carácter social que influya en la estabilidad
fiscal de la República Dominicana y pueda dar al traste con un rompimiento del contrato social. ¿Prolonga la actual crisis el uso de combustibles fósiles o acelera la transición hacia energías renovables? Mira, muchas veces se ha querido presentar un desafío, un dilema entre lo que es la energía renovable y la no renovable. Y resulta que la energía proveniente de fuentes fósiles siempre será, por muchos años más todavía, por décadas diría yo, la principal fuente de energía. Y la energía alternativa será por muchos años también el complemento. Yo creo que no solo por el hecho de que actualmente de nuevo el precio del barril de petróleo se ha disparado y que por la recuperación económica mundial también se muestra ciertos niveles de escasez de oferta o insuficiencia de oferta más bien de petróleo, no significaría esto que sea un revés para la industria petrolera mundial o bien un nuevo incentivo para la energía de fuentes alternas serán en el futuro y en el presente solamente complemento. De tal manera que aún con la crisis que hay actualmente de escasez de cierta oferta y también de incremento de los precios del petróleo, yo creo que todavía le quedan muchas décadas, muchos años a la energía proveniente de fuentes fósiles. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Después del anuncio del presidente Abinader planteando que no se iba a presentar una propuesta de reforma fiscal, pues los funcionarios del gobierno han estado participando en programas de radio y televisión. Y entonces lo que han planteado es un tanto distinto, porque dice Lisandro Macarrulla que la reforma fiscal tendrá que llegar oportunamente. También Luis Valdés, el director de Impuestos Internos, dice que tendremos que abocarnos en algún momento a la discusión de una reforma integral. El presidente, pues, al plantear que no iba a presentar la reforma, insistió en presentar los logros que su gobierno ha alcanzado con la eliminación de instituciones, con disminución del gasto, e incluso se refirió a etapas en las que se elevaron los impuestos, en las que se establecieron los impuestos a los carburantes, en la que, por ejemplo, se elevó de 14 a 18 el ITEVIS, planteando que eso ocurrió en otras administraciones y que no tiene la administración que él encabeza como meta, ¿no?, elevar los impuestos que pagan los dominicanos. Bueno, yo creo que en este tema hay que ser un poquito más realista. Lo que realmente pospone la reforma fiscal es la crisis de los combustibles. Eso es lo que pospone la reforma fiscal, la crisis de los combustibles. El hecho de que el impacto que tiene esa situación, no se le puede añadir el impacto de una reforma fiscal. Entonces, no es correcto que se presente, digamos, el establecimiento de impuestos
como acciones negativas de gobiernos pasados. Porque, ¿qué sería de la actual administración y del propio país sin los ingresos que representan esas medidas que se tomaron en el pasado? Veamos, por ejemplo, el campo de los combustibles. Sin los impuestos que el gobierno recibe de los combustibles, ¿cuál fuera la situación? Fíjense que el gobierno ahora mismo tiene un subsidio a los combustibles que no lo resiste. Con estas alzas de los combustibles no le han sido comunicadas plenamente a la población. Todas las semanas el gobierno acumula un gran déficit. Y entonces, pues, eso permite que los combustibles no tengan todo el precio en el que se han elevado. Imagínense si el gobierno no tuviera los propios ingresos que recibe de los combustibles. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál sería la situación si no tuviera esos ingresos del ITEVE? Entonces, esas no fueron medidas que ahora se pueden estar presentando como negativas, sino medidas de responsabilidad que en un momento determinado tuvieron que adoptarse para mantener el crecimiento de esta economía, la estabilidad de esta economía, el prestigio, la acreditación de los títulos de la deuda dominicana. Entonces, no podemos venderle a la gente la idea de que, bueno, nosotros podemos vivir sin pagar impuestos. Podemos vivir sin pagar impuestos y eso es una cosa negativa. No. Yo creo que lo que hay que promover es una conciencia. Naturalmente, esa conciencia se promueve, y en eso el presidente tiene razón, pregonando con el ejemplo. La gente tiene que ver cuál es la calidad del gasto, es decir, qué se hace con lo que el contribuyente realmente aporta. Señores, se nos terminó el tiempo. Buenas noches.